Buenas tardes. Quería hoy primero agradecer la presencia y empezar con este curso, del cual vamos a aprender todos, mostrándole las cosas simples, aquellas que hemos hecho y que de alguna manera nos permiten fundamentalmente mostrar lo hecho. Habitualmente es lo mío, yo puedo contarle lo que he hecho y no solo la teoría. Voy a ser muy simple para ir complejizando a medida que escalamos en el curso, acerca de 4 o 5 elementos fundamentales que van a ser abonados por la bibliografía que seguramente ya tienen en sus manos. Y les cuento, la mayor parte del material que van a ver es producto de un proceso colectivo, un proceso que nos ha permitido de alguna manera recoger opiniones de estudiantes, de docentes, de profesores, de incluso decanos de facultades donde hemos iniciado la currícula innovada, en este caso en medicina, pero con el concepto fundamental de que la salud del niño, niña y adolescente, así se llama la asignatura de la cual soy profesor en la Universidad Nacional de Mar del Plata, es una asignatura de todos los estamentos de la salud, de todos los trabajadores de la salud, de los estudiantes y de la comunidad, porque es precisamente una currícula basada en las necesidades del estudiante y de la comunidad, pensando fundamentalmente en el derecho a la salud y en el niño como sujeto de derecho. Cuando hablamos de currícula innovada, en realidad genéricamente, les digo porque después lo vamos a ver con mayor complejidad, genéricamente estamos hablando de la currícula que empieza a tener vigencia luego de la década de 60, de la mano, ya se los nombré la vez anterior, de la mano de un chileno exiliado en Canadá, José Venturelli, que tiene un libro que se llama La Nueva Educación Médica, la pueden bajar fácilmente de Google. En esa nueva educación médica, Venturelli planteaba, tuve la suerte de conocerlo, Rosario, porque fue uno de los gestores de la película innovada de la Universidad de Rosario de nuestro país, planteaba la necesidad de pensar en el hecho humano de la medicina, pensaba en la necesidad de plantear el problema real, aquel que nos acoge en cada esquina o en cada parto de lugares alejados. Lo hemos intentado desarrollar, esta currícula innovada, que de alguna manera se contrapone, se opone conceptual y filosóficamente con la currícula que ha dominado y domina aún las grandes universidades de todo el mundo, que es la currícula flexneriana de principios del siglo 1910 de Abraham Flexner, de Estados Unidos, año 1910, que dividía claramente el aprendizaje de la ciencia de la salud, la medicina en este caso, en lo biológico por un lado y en la enfermedad por el otro, desconociendo la integralidad, que es lo que se postula actualmente de la mano de algunos pensadores de la salud pública colectiva, como Braille en Ecuador, como Morín, el mismo Florial Ferrara en la República Argentina, Carrillo en la República Argentina en la década del 50. Digo, cuando nosotros estamos hablando de el aprendizaje en salud, estamos hablando de medicina, fundamentalmente pensando en esa cronología que se plantea en la pérdida de la salud, que es evitar perderla, o sea, promocionar la salud, prevenirla, prevención primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, el DOJAD, que es ahora de alguna manera la epigenética de la salud desde generaciones anteriores, y finalmente la recuperación, la rehabilitación, la reparación, que es lo que el 90% de todos aquellos que estudiamos medicina con la currícula flagneriana hemos hecho, sin aprender el fenómeno biológico, social, comunitario, histórico, y les diría ampliado, casi filosófico de lo que es la salud en nuestros países latinoamericanos.
Conceptos fundamentales. La currícula innovada no es solo una estrategia pedagógica, es fundamentalmente una herramienta que nos permita, de alguna manera, oponernos a estas formas hegemónicas de imaginar solamente la enfermedad cuando hablamos de carreras médicas o carreras médicas afines. O sea, no se trata de atender el parto en podálica, se trata, obviamente, hay que hacerlo de la mejor manera posible. No se trata de solo de eso, no se trata solo de tratar una luz congénita no diagnosticada por falta de controles previos o por falta de acceso a la salud. No se trata de olvidar que un gran porcentaje de los embarazos producidos en nuestros países latinoamericanos son no deseados, un 40% en mi país cuando fui director nacional de maternidad e infancia. No se trata de no implementar una ley como la ESI en nuestro país, que permite reconocer los derechos de género, los derechos sexuales de cada uno de sus habitantes. Esa concepción integrada, que no la recogemos de los muros de nuestras facultades, son sin duda el eje o la llama principal de lo que sería la innovación curricular. La próxima, por favor. Digo, muy simplemente, voy a ir de menor a mayor para poder ser didáctico. Digo, cuando hablamos de innovación curricular, y pongo el ejemplo de la cátedra en la cual estoy y de la cual hice el programa de esa asignatura, digo, bueno, miren, empezamos en los primeros meses de la cursada, estoy hablando del estudiante, con articulación básica clínico-comunitaria 1, nada que ver seguramente con las currículas de una facultad hegemónica como puede ser la que he estado toda mi vida, en la cual empiezo con anatomía, fisiología, histología, anatomía patológica, etc. Esto es, ¿de qué manera articulo la salud comunitaria, la prevención, la promoción, con la clínica que me permita anticiparme, prevenir y reparar? ¿De qué manera me va a servir todas las ciencias básicas, me refiero a anatomía, histología, fisiología, anatomopatología, etcétera, etcétera, de qué manera me van a servir en una concepción integral para atender el caso sujeto, en este caso pediatría, un niño, una niña, un adolescente, con una afección situada en su lugar, en su época, en su barrio, en su contexto sociosanitario, en sus posibilidades laborales, en su ciudad contaminada o no, en su pueblo aislado, sin agua potable, en su pueblo sin acceso a la salud y a la educación, dentro de una cultura que es diferente a la cultura occidental que maneja la salud en nuestros pueblos latinoamericanos, o sea, la interculturalidad. Digo, no podemos obviar en nuestros países que el proceso de salud, enfermedad, atención, educación está relacionado, muy ligado a cuestiones sociales, culturales y económicas. Si no, de ninguna manera podríamos explicar, y para eso sí sirve la currícula innovada, el análisis del problema con todo su contexto, para decir, miren, este niño tiene una LUES, sí, es un adolescente con una LUES o con una enfermedad de transmisión sexual, pero vive en un barrio de emergencia, o es un habitante de la calle, o es un analfabeto funcional, o tiene una familia violenta, o tiene maltrato dentro de su casa, o vive en un contexto de gran inequidad y desigualdad. Y en ese caso, cuando bajamos a nuestra realidad latinoamericana, estoy hablando de un país latinoamericano como es mi país, digo, miren, hoy en mi país 65-70% de los niños son pobres, 30% están por debajo de la línea de indigencia, no pueden comer adecuadamente, y sin duda ese solo factor va a afectar su salud. Ese solo factor tengo que percibirlo en el momento de la internación cuando llega a un hospital con una meningitis bacteriana o con un síndrome urémico hemolítico o con una prematurez extrema, porque sin duda esos factores previos de su contexto han determinado la salud. Y eso es innovación curricular.
Digo, obviamente, ya lo vamos, le estoy tirando líneas esenciales para no complicarlos. Digo, obviamente, todo esto se liga a la historia de la salud de nuestros países y del mundo entero. Ustedes saben muy bien que los niños fueron reconocidos, las infancias, el enfants, los que penan, los que no tienen, los que no hablan, los que no piden, esas son las infancias, sin duda han sido reconocidas en la historia, en la construcción comunitaria de la salud infantil en el mundo, han sido reconocidos luego de el Renacimiento. En la etapa medieval la mortalidad infantil era extremadamente alta, porque subsistía aquel que podía, ley maltusiana, por así decirlo. Cuando llegamos a la revolución industrial sabemos también que un gran porcentaje de los niños morían por trabajo excesivo. Un gran porcentaje de los capitales de los países dominantes en este momento fueron generados por una masa de trabajo infanto-adolescente. Si no lean Oliver Twist o Mark Twain, Huckleberry Finn, todos niños de la época de la revolución industrial que intentaban evitar esa situación de desamparo y vulnerabilidad. Hay muchísimos, ya lo vamos a hablar en otro momento, no es el momento, pero hay muchísimos autores que han hablado acerca de las infancias. Y algunos reconocen etapas de infanticidio en la historia del mundo, otros reconocen etapas de negación de la infancia, otros reconocen etapas de reparación. Los autores más cercanos, como Hugo, sería Cunningham, analiza que sin duda la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos del Niño, que suma a sus madres y suma a las mujeres, ha sido un fenómeno político y social todavía no capitalizado porque reconoce todos los derechos de un niño en este mundo. Paradojalmente, las dos terceras partes de los niños del mundo, y muchas de las mujeres, y muchas de las madres, y muchos de los abuelos, viven con menos de $1 diario en una población de casi 8.000 millones de habitantes en el mundo, de la cual la tercera parte tiene menos de 20 años. Último concepto de esta filmina. Digo, el médico es un actor más del proceso de salud, enfermedad, atención en las infancias, también en las mujeres, también en los adultos, también en los abuelos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de una concepción integral de la salud y la enfermedad, que obviamente no puede quedar simplemente en una expresión de deseo, tiene que integrarse a las currículas en las cuales estamos postulando ello. Y eso significa que cuando estamos analizando un niño en un centro de atención primaria o una adolescente embarazada, un equipo multidisciplinario en el cual incluye todas las especialidades de la salud, todos los trabajadores de la salud, la comunidad, los promotores comunitarios, deben participar de un fenómeno activo, que es un poco lo que proponemos, digamos, epistolarmente desde Pediatría en Red 6 y todos los anteriores, que es un libro que intenta integrar en red las distintas realidades, las distintas situaciones, las distintas coyunturas, pero fundamentalmente los distintos protagonistas en un hecho común que converja en la salud de nuestra población. La próxima. Estoy tirando o contando de alguna manera como los elementos filosóficos mínimos para imaginar una currícula innovada. O sea, ya vamos a hablar de eso en detalle, pero les quiero decir, todos estos factores deben estar incorporados en el momento de la currícula como habilidades. O sea, la habilidad no es solo hacer un parto en podálica o hacer una cesárea en el momento oportuno o reanimar a un recién nacido. También es contextualizar la epidemiología del lugar, las condiciones de habitabilidad, también es saber si tiene agua potable o cloacas, también es poder comunicarse con la población, también es saber que hay una serie de vulnerabilidades sociales que incrementan la morbia y mortalidad. Todo eso debe ser analizado en el momento del análisis de un sujeto que ha perdido la salud y que se está enfermando, ya sea por factores biológicos o por factores socioculturales.
Cuando hablo desde las currículas de las asignaturas en las cuales he formado parte, son unas cuantas de distintas universidades, pongo como ejemplo dos fundamentalmente, que son las últimas, ya casi en la postrimería de mi vida académica, que son la Universidad Nacional de Mar del Plata, desde SANA, que es la asignatura que les contaba, la Universidad Nacional del Centro, de la provincia de Buenos Aires, que está en la Barría, que se llama Cuidarás la asignatura, que tienen como algunas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, algo de Rosario y de la Universidad del Sur, en Bahía Blanca, en nuestro país, y tienen un eje en común. Vayan anotando para sus próximas currículas, para que ustedes mismos van a configurar. Ese eje en común es el escenario campo, así se llama el escenario de la comunidad y del primer nivel de atención dentro de lo que es la currícula innovada. Los primeros días en Unicen o en Mar del Plata o en el mismo Entre Ríos, los estudiantes salen al terreno en distintos estadios a lo largo de los 5 o 6 años de la carrera. Primero hacen un relevamiento visual, después hacen un relevamiento, en años posteriores hacen un relevamiento epidemiológico, después hacen un relevamiento georreferenciado, saben quién vive en la casa con techo rojo, verde o amarillo, de acuerdo a la gravedad de las situaciones que ahí existan, recrea la comunidad sabiendo que allí en el techo rojo está el abuelo o la embarazada adolescente, en otro techo rojo el tuberculoso, y en los techos amarillos y verdes situaciones menos complicadas. Eso les permite tener una dimensión de lo que van a hacer en el 90% de su vida profesional, incorporándose a la sociedad a la cual sirven. Posteriormente, en esos grupos poblacionales ya identificados geográficamente, esto pasa fundamentalmente en Unicen y en algunos centros de atención primaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que no va a tener hospital escuela, ninguno de los dos, va a tener centros de atención primaria escuela, porque deja el concepto de la enfermedad por el concepto de la salud y se traslada a los lugares donde vive la gente. Había un sanitarista argentino, Oñatibia, que decía, el que radicó el paludismo en mi país, en el norte, en Salta y Jujuy, que decía, esto no se arregla con suero y terapia intensiva. Hay que ir a buscar la enfermedad y la salud donde vive y donde trabaja la gente. Precisamente, 100 años después, estamos intentando hacerlo a pesar de las grandes vulnerabilidades que tenemos en mi país y en muchos lugares de Latinoamérica. El eje no es solo la enfermedad. Salud, promoción, prevención primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, dos HALS, o sea, lo epigenético, el medio ambiente, la educación permanente y la formación de una masa crítica con la participación comunitaria, con la participación de los estudiantes, dentro de este proceso. No hay renovación o innovación curricular si no incluimos a los estudiantes, si no incluimos a los docentes, si no incluimos a los centros de atención primaria y si no hacemos una red sinérgica que imagine el fenómeno de educación con un objeto fundamental, que es mejorar la salud de nuestra población. No hay cambio curricular, no hay cambio de mortalidad si todas estas estructuras y estos conceptos no son una idea fuerza que motive cambios dentro de los que gestionan la salud en cada uno de nuestros territorios, incluidos los nacionales. La próxima. Digo, siempre a modo de síntesis, ya lo vamos a desplegar, ya lo van a ir leyendo y lo vamos a entender mejor. Pero digo, a ver, ¿cuáles son las herramientas fundamentales de la innovación curricular? Y les estoy contando la currícula que hicimos en la asignatura SAN. El escenario campo, ya se los describí. Áreas geográficas, con un tutor, con los estudiantes, con un cuaderno de habilidades, con un portfolio en el cual registra todos y cada una de las habilidades que va logrando, o sea,
hice un parto en domiciliario, atendí a un recién nacido con LUES, tenía tales características, la familia tenía tales características. Es como una historia, una narración permanente del hecho del aprendizaje. El escenario campo, en nuestra facultad, se manifiesta desde el día 1 de la cursada. O sea, a lo largo de sus 6 años de cursada, los estudiantes están en el escenario campo. Les diría que el escenario menos prevalente en horas docentes es precisamente la internación y la alta complejidad. El escenario de laboratorios de habilidades clínicas. ¿Qué es una habilidad clínica? Muchas. Hablar con el paciente, detectar una mirada de la madre, prevenir perceptivamente, como hacen los grandes médicos, como algunos adolescentólogos como Mónica Boriri, que con 2 frases presume un intento de suicidio o una ideación suicida, o aquel que mira una lesión y rápidamente imagina un trauma dentro de la familia, la semiología tan perdida, la clínica tan perdida, la capacidad de comunicarse con el paciente. Yo les contaba, yo fui auditor, fui director asociado de un hospital de alta complejidad. Hicimos de 15.000 ingresos anuales. El 80% del diagnóstico de ingresos a esos hospitales se hacía simplemente con una adecuada anamnesis o conversatorio, como quieran llamarlo, y con un adecuado examen físico. Un gran porcentaje de los diagnósticos se hacían antes de la llegada del primer examen complementario. Eso es la ciencia y la clínica y el arte de la medicina o todo lo que esté relacionado con la salud. La habilidad clínica nos permitirá comunicarnos, nos permitirá comunicar una muerte, nos permitirá comunicar un alta, nos permitirá relacionarnos con el paciente y su familia, nos permitirá llegar a esa casa a las 2 de la mañana con una convulsión febril o con una amenaza de parto prematuro, nos permitirá de alguna manera hacer un diagnóstico semiológico rápidamente, nos permitirá ahorrar tristezas y también, si quieren, ya lo digo como ex gestor, nos permitirá ahorrar plata inútilmente porque aquel que tiene la capacidad clínica o la capacidad artesanal en ciencia de la salud, seguramente, y esto lo digo convencido, es mucho más importante que la inteligencia artificial en inglés en medicina. El hecho humanitario no puede estar, no puede prescindirse dentro de nuestra tarea cotidiana. La próxima, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. O sea, dentro de este contexto, el otro eje fundamental de la innovación curricular, fíjense que son poquitos, 2 o 3, ya las vamos a ver en una síntesis, en un video, el aprendizaje basado en problemas. Nosotros no recibimos en nuestra consulta un paciente que viene con el capítulo del libro en inglés. No dice toxemia gravídica la paciente cuando entra. No dice amenaza de parto prematuro. No dice enfermedad de transmisión sexual. No dice tengo una bronquiolitis. Dice tengo dificultad para respirar. Dice tengo pérdida hemática por vía vaginal. Dice tengo convulsiones en el primer embarazo, en el caso de una eclampsia. Digo, a ver, vengo no del centro de la ciudad, sino de muy lejos. Hace un día que estoy viajando. No tengo condiciones para viajar, no tengo plata para pagar el insumo, no tengo plata para pagar el antibiótico. Todo eso es el problema real. Es lo que hemos recogido en los libros. Cientos de problemas reales en los 6 libros que deberían haber 6. Pero reales como se presentan cotidianamente en nuestro consultorio. La mayor parte de los problemas reales no son problemas de alta complejidad, son problemas en la cual con una buena formación clínica debemos poner el énfasis en la promoción, en la anticipación, en el diagnóstico precoz, en la derivación oportuna, para evitar la morbi-mortalidad. Debemos poner el énfasis en la rehabilitación de ese niño que quedó con secuelas de un parto, después de un parto traumático, o en esa madre que quedó con una anemia muy importante después de pérdidas importantes en el momento del embarazo, o con una depresión puerperal. Digo,
Eso no lo hace solo un genio de la medicina, llámese pediatra, obstetra o como quieran llamarle. Lo hace un equipo interdisciplinario, porque el ser humano es mucho más complejo y requiere asistencia psicológica, social, médica, de laboratorio, etcétera, etcétera. Este aprendizaje basado en problemas, ya lo vamos a practicar, es precisamente la confluencia de todos los saberes en forma colectiva para que después podamos aprender unitariamente. O sea, se aprende, ya lo vamos a ver en la próxima, cuando todos nos equivocamos en esa lluvia de ideas, todos construimos, todos revisamos la bibliografía, después cada uno saca sus propias conclusiones y lo resume en una bibliografía y en la precisión de los próximos casos que tenga. Y eso es precisamente, no está Borile en este momento, pero la ha invitado a Mar del Plata, es precisamente lo que pasa, por ejemplo, en una actividad que tenemos en la facultad que se llama Semana de Integración. Tomamos temas puntuales, obesidad en todos los grupos etarios, enfermedad de transmisión sexual en todos los grupos etarios, tuberculosis en todos los grupos etarios, desnutrición en todos los grupos etarios. Y juntamos todas las edades, todos los grupos etarios, todos los docentes, todos los estudiantes de cada asignatura y sacamos conclusiones colectivas. No hay otra forma de aprender que entre todos. Se puede aprender y reforzar individualmente, pero cuando hablamos de innovación curricular, no se trata de subirse a la tarima de una clase magistral, el profesor. Se trata de coordinar el saber de los demás. La escala de Miller, que es una escala en educación médica, dice claramente que aquel estudiante que más aprende es aquel que activamente prepara la clase y nosotros los corregimos. No sirven de nada las clases unidireccionales de 2 horas. No sirven de nada los videos y los power como estos que aburren y duermen con el celular a la mayor parte de los estudiantes. Sirve la interactividad, la participación entre todos y el protagonismo de aquellos que están aprendiendo, que nos van a enseñar seguramente, porque tienen muchas más cosas que aprender que nosotros y tienen muchos más años, por suerte, para aprender que nosotros. La próxima. Entonces, si tuviera que dar un ejemplo, digo, a ver, en el caso de la pediatría, en esta asignatura que se llama SANA, Salud, niño, niña y adolescente. Es una asignatura de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, también con otro nombre, Cuidarás, de la Universidad Nacional del Centro de la Barría, en la provincia de Buenos Aires, también con otro nombre de la Universidad Nacional de La Matanza, donde la iniciamos inicialmente con Mario Rovere, que es un sanitarista internacional hace muchos años atrás. También parecía en la Universidad Nacional de Bahía Blanca, también parecía en la Universidad de Río Negro, en la Universidad Andina del Sur, en Bariloche. Toda gente que expone sus ideas dentro de Pediatría en Red, así que les digo, vayan a leerlo porque lo han escrito sus propios decanos. Digo, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que jerarquizar, en el caso de la pediatría, tenemos que jerarquizar estadísticamente la importancia del niño dentro de los hechos de salud y enfermedad. Si yo hablo mi consultorio, un centro de atención primaria, en mi pueblo, que es un pueblo pequeño de 10.000 habitantes, mañana a la mañana tengo 40 pacientes en el consultorio de todas las edades, pero el 70% tiene menos de 20 años y consultan por 20 cosas. Por lo tanto, si yo quiero servir a la comunidad y quiero abordar a aquel que más consulta, que es el niño y el abuelo, que son los que menos incluidos están en la currícula, y de los adolescentes ni hablar, ya van a hablar ustedes y Borile acerca del tema, digo, tengo que tener la equivalencia en horas en las currículas de mis facultades para abordar ese gran porcentaje de la población que es la que más demanda. ¿Cuánto tiempo se cursa lo que sería pediatría según la currícula flexneriana en estas currículas innovadas, en esta en la que me están viendo ahí presentando el libro? 2 años. 2 años. 1 año en todo aquello que es la normalidad, que para ustedes sería la normalidad
el embarazo, la embriología, cómo se forma el feto, cómo se forma el embrión, qué pasa con la placenta, cómo es el trabajo de parto, cómo es lo normal. Un año, y esa asignatura en salud del niño se llama NCD. N, nacimiento, C, crecimiento y desarrollo. No podemos obviar la fisiología normal del niño porque de ninguna manera un niño es un adulto pequeño. Tiene peculiaridades fisiopatológicas y peculiaridades histológicas. De hecho, el cerebro termina de crecer a los 3, 4 años, el pulmón a los 4 años, la visión lógica, la visión eficiente se logra a los 2 años. Mes tras mes el niño va cambiando, ni hablar desde el punto de vista motor y de su desarrollo neurológico, ni hablar desde el punto de vista cognitivo. Es una materia en sí misma, y estamos hablando del 30% de la población del mundo. Un año. La próxima, por favor. La normalidad. La próxima es esa. Ahora, cuando el niño ya lo conozco sano, en cuarto año de esa carrera, está la materia de la cual soy titular, fui titular de la anterior, y ahora soy titular de esta. Digo, a ver, salud del niño, niña y adolescente. Causas prevalentes de morbo y mortalidad en pediatría. Pero el 80% de las cosas pasan fuera de los ámbitos de internación. Y quizá un médico que se recibe no debiera saber la alta complejidad como nos formaban a nosotros. Debiera saber fundamentalmente el 80%, la gran carga que va a tener en su consultorio cotidiano, porque el 90% de los médicos que egresan de la facultad de mi país van a trabajar en el primer nivel de atención. Y a mí me sirve que sepan la normalidad y no respirar a un paciente que nunca más van a respirar porque se lo enseñaron en la facultad. Por si fuera poco, después, casi 6 meses de la práctica final obligatoria, que dura un año, es hecho en salud del niño, niña y adolescente. ¿Y dónde se hace esa práctica final obligatoria? Se hace en el territorio. Nuestra facultad y también UNICEN, que es la Universidad del Centro, recorre distintas provincias y lleva a sus estudiantes al terreno, al territorio donde pasan las cosas. No se hacen las prácticas hospitalarias, no se hacen los grandes hospitales complejos. Las metabolopatías o las enfermedades raras son menos del 1% del total. Las enfermedades respiratorias son el 40%. Las enfermedades de la nutrición, algo así. Las enfermedades diarreicas, lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que enseñar en la prevalencia. Ya tendremos hiperespecialistas para lo menos frecuente. Estamos imaginando, y también se los pongo como inquietud, estamos imaginando una carrera universitaria de especialización en salud del niño, niña y adolescente que dura 4 años, que es un posgrado universitario que depende de la facultad, que está relacionado a las residencias y que de alguna manera también pretende cambiarle el estigma a la formación previa. No queremos hiperespecialistas en terapia intensiva, no queremos hiperespecialistas en quemados, ni en enfermedades metabólicas, con pocos alcanza porque son menos. Queremos formar un recurso humano necesario para nuestras comunidades, para los problemas que aquejan a nuestra gente. Obviamente que esto es absolutamente utópico si después no se correlaciona con una política, digamos, de gestión desde los ministerios que permitan a esta gente formada tener una capacitación permanente en los lugares donde se van a vivir o jerarquizar la atención primaria de la salud. Ya dicho esto, le di 4 o 5 ejes fundamentales. Ya vamos a seguir hablando de esto con mayor intensidad, más profundo. No los quiero asustar. Pásenme la próxima, por favor. Digo, para que tengan una idea, esto es el prólogo de 2 decanos de las facultades. Este es Adrián Alacino, que es el decano de la Universidad Nacional de Mar del Plata, director en ese momento, ya es facultad,
aprobada por la CONEA. Es una facultad muy joven, tiene 8 años, 10 años casi. Y está haciendo el prólogo de un libro que hicimos de grado, un libro de grado que se llama La Red Sana. Ya les voy a mostrar todos los libros. Y está opinando acerca de lo que escribimos en ese libro para la innovación curricular. Tenemos en nuestras manos un producto que claramente debería tener otro nombre. En vez de la red sana, se podría llamar la red irreverente o subtitularse un acto de insolencia, porque claramente confluyen un sinfín de aspectos que de ningún modo el modelo hegemónico médico en todas sus dimensiones hubiera permitido pensarlo jamás como posibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en el libro, un libro de 1000 páginas, ya lo pueden bajar gratis, después le damos el link, nos opusimos a Flexner, nos opusimos a los libros de letras doradas que vienen en otros idiomas y pusimos aquello que los estudiantes necesitaban para el año de formación. Fíjense, hoy ese paradigma está en pugna, ¿no? El de la persona enferma hospitalizada, porque hay 100 años de vigencia del paradigma fleckneriano, en una disputa que tiene mucho por crecer y que es alimentada por obras como la presente, donde la propuesta en lo educativo es un modelo de enseñanza integrado y centrado en el estudiante y los escenarios de prácticas pueden ser diversos, es decir, cambiar el hospital centrismo por aprendizaje en escenarios reales, con pares, en territorio, en comunidad, en entornos simulados y en eslabones de salud de menor complejidad, como los centros de salud o consultorios barriales, en donde se resuelven la mayoría de los problemas de salud de las personas. La próxima, por favor. Para hacer contrapeso a esta fuerte historia es necesario que existan bueno, no importa, profesores que aunque su formación fue en el corazón del modelo médico hegemónico, se está refiriendo a mí, fui su docente, utilizando métodos verticalistas y una educación médica universitaria tipo bancaria, genialmente visibilizada y descrita por el educador Paulo Freire, sobrevivieron sanamente y hoy con profesionalismo conducen y enriquecen espacios académicos enrolados en la educación médica innovada. O sea, estamos generando un cambio de paradigma, pasar de la enfermedad y la muerte, de la mortalidad a la salud. La próxima, por favor. Este es otro decano, Héctor Trebuch, de la otra facultad, en la cual soy también docente, de la UNICEN, Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Y le voy a leer lo último que está en negrita. Toda esta mirada, está hablando del libro, ¿no? Excede ampliamente los límites de la pediatría y nos adentra en todos los determinantes y condicionantes del cuidado de la salud y el desarrollo de la enfermedad en niños, niñas y adolescentes, desde un abordaje clínico, familiar y colectivo, y desde la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la asistencia, la recuperación e inclusión individual, familiar y social. O sea, son facultades, la UNICEN es una facultad chiquita, la UNER también, Rosario es grande, y Mar del Plata es la tercera facultad de medicina de la República Argentina. Estamos poniendo entonces estos nuevos paradigmas en lugares que van a ir generando, se van a ir mimetizando. No creo que todavía las grandes usinas de formación de médicos en nuestro país cambien el paradigma, estoy hablando de la UBA, de La Plata o de Córdoba, pero sin duda esto es un adelanto y bueno, los estoy invitando a que desde sus especificidades empiecen a practicar. Ahora ya para terminar, y después quedo dispuesto a las preguntas, les voy a mostrar de qué se trata el programa de Universidad Nacional de Mar del Plata, mínimamente, una visión mínima con su gente valiosa. ¿Qué hacemos con salud escolar, con el primer nivel de atención en UNICEN? Y 2 o 3 testimonios de estudiantes y docentes que han participado de estos programas que hoy les estoy contando. La próxima, por favor. Este es un video, no, es el anterior, que tiene abajo
Ahí está. No se escucha, me parece. Esto es en UNICEN, Universidad Nacional del Centro, en una escuela a 30 kilómetros de la facultad con todos los estudiantes en el terreno, haciendo salud escolar. Hermosa experiencia. Yo no lo escucho, no sé si lo escucharán ustedes.
Bueno, no sé si me escuchan. Creo que esto es, de alguna manera, la síntesis de esta primera aproximación. Todos y cada uno de estos temas y muchos más los vamos a ir viendo en las próximas clases. Quiero ir introduciéndolos paulatinamente. Por eso parece simple, pero todo esto se amplifica, se va ramificando y vamos a terminar haciendo una currícula para ustedes. Así que, en principio, muchísimas gracias. Estoy a vuestra disposición cuando esto termine. Gracias.